Aprendiendo con la tía va a hablar sobre un señor digno de mi admiración. Tuve el placer de conocerle personalmente, un hombre con un corazón y una humildad que creo que pocas personas tienen esa gran humildad que él tenía. Un gran político, un señor con un corazón gigante. Estoy hablando de José Francisco Peña Gómez, un hombre de color negro, pero era dominicano, con orgullo dominicano, estaba orgulloso de ser dominicano, un gran político, un líder. Ya no le voy a hablar más, vamos a escuchar la biografía de nuestro gran José Francisco Peña Gómez. Breve resumen de parte de la vida de un gran líder de nuestro país, República Dominicana. Hablamos de José Francisco Peña Gómez. Nació el 6 de marzo del 1937 en Valverde, República Dominicana. Peña Gómez fue adoptado cuando sus padres se vieron obligados a huir a Haití debido a la masacre llevada a cabo contra los haitianos en el 1937. A los 8 años de edad, trabajó en una tienda de abarrotes y en un bar. Durante su adolescencia era zapatero y aprendiz de barbero. A los 15 años de edad, se convirtió en instructor en programa de alfabetización para los niños pobres y más tarde trabajó como profesor en escuelas. En el 1959 se trasladó a Santo Domingo, donde se matriculó en un curso de radiodifusión. Rápidamente lo contrataron para anunciar los juegos de béisbol y otros eventos deportivos. En el 1961 realiza un curso de ciencias políticas en San José, Costa Rica. Además, un curso de educación política en San Juan de Puerto Rico. En el 1962 continúa su capacitación en ciencias políticas en Estados Unidos. En el 1970 se graduó de doctor en ciencias jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese mismo año obtiene el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Sorbona de París. En ese mismo año, en el 1961, Peña Gómez se convirtió en un aliado de Juan Bosch, el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano. En el 1965, Peña se rebeló y por medio de la radio, donde laboraba como locutor, llamó a la insurrección popular contra el golpe militar, pidiendo el retorno de Bosch. Refugiado en Francia, Peña Gómez estudió ciencias políticas y derecho constitucional. Además, ley laboral durante 2 años en una universidad de París. En el exilio, también estuvo involucrado en los esfuerzos para obtener la condena internacional de violaciones de los derechos humanos en la República Dominicana y donde estableció relaciones con grupos internacionales que serían importantes para el resto de su vida. Juan Bosch y Peña Gómez tuvieron un enfrentamiento que resultó en la ruptura de Juan Bosch con el partido que había fundado y con la creación de uno nuevo.
bajo el liderazgo de Peña Gómez, el PRD ganó las elecciones presidenciales del 1978 y 1982. Él fue síndico en Santo Domingo desde el 1982 al 1986. Esta posición automáticamente lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia, pero su partido lo hizo a un lado en el 1986, con el argumento de algunos de sus líderes de que sería imposible que un hombre negro, especialmente uno de ascendencia haitiana, pueda convertirse en presidente. En el 1990, Peña Gómez ganó la candidatura. Con un partido debilitado, Peña se postuló para la presidencia, quedando en tercer lugar. En las elecciones del 1996, el PRD llevó a Peña Gómez como candidato. La campaña fue aguerrida en contra del líder del PRD. Cuestionaban su nacionalidad, lo acusaban de tener origen haitiano y de estar vinculado al narcotráfico. Esa campaña fue calificada por el propio Peña Gómez de sucia y racista. En la vida del líder, como locutor y presentador de uno de los programas de radio más populares de la época, hizo un llamado a la sociedad dominicana en abril del 1965. A lanzarse a las calles para exigir la vuelta a la constitucionalidad. En horas la ciudad capital estaba abarrotada de gentes en las calles. Luego de que el doctor Balaguer le robara las elecciones en el 1994, fue el propulsor de un acuerdo entre los principales líderes políticos de la época. Este acuerdo fue llamado Pacto de la Democracia, en el cual se acordó la no reelección, la reducción del gobierno de Balaguer, la celebración de elecciones en mayo del 1996, entre otras cosas. Peña Gómez impulsó la inclusión de la doble nacionalidad en la Constitución de la República Dominicana, logrando los dominicanos gozar de dos nacionalidades sin perder la nacionalidad dominicana. Fue vicepresidente de la Internacional Socialista, síndico de Santo Domingo, presidente del PRD y candidato presidencial del mismo. En abril del 1984 jugó un importante papel, evitando un posible golpe de Estado al gobierno de su partido. Esa llamada poblada fue un movimiento espontáneo, fruto de las medidas económicas del gobierno de Salvador Jorge Blanco, que se aprestaba a firmar un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, FMI, justo un 24 de abril, fecha en que se conmemoraba la revolución del 24 de abril del 1965. Y José Francisco Peña Gómez arengó en un discurso radial a las Fuerzas Armadas Dominicanas a que reprimieran las protestas de toda la población, terminando con 158 muertos y miles de heridos en todo el país. En el 1994 comenzaron los primeros síntomas del cáncer que aquejaba a Peña Gómez. La enfermedad se dio después de un tratamiento en los Estados Unidos. Más tarde, el cáncer reapareció y Peña Gómez pasó la mayor parte del resto de su vida yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York, donde fue sometido a tratamiento médico. Finalmente murió de un edema pulmonar el 10 de mayo del 1998
en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal. Peña Gómez fue uno de los líderes más populares de la historia política recientemente en la República Dominicana. A raíz de su muerte, el gobierno dominicano decretó 3 días de duelo nacional en reconocimiento a sus méritos personales y aportes indiscutibles a la democracia. Paz a su alma.